de diferentes dinámicas en unas diásporas que tal vez han estado invisibilizadas en la mayoría de las historias que se cuentan por ahí sobre Puerto Rico. Y tenemos con nosotros a una gran invitada, que además de ser una gran amiga, es antropóloga, lingüista y profesora en la Facultad de Estudios Generales, Nadja Ríos Villarini, quien ha publicado en diferentes revistas académicas y culturales sobre el tema que vamos a tocar hoy, la diáspora puertorriqueña en Santa Cruz, pero también otros eventos culturales relacionados a Vieques y el Caribe. Queremos darle la bienvenida a Nadja, quien también es directora del Diaspora Project, y el Diaspora Project tiene su propia página de internet, que es de diasporaproject.net. .org. Saludos a todos, gracias por la invitación. Nadja, queríamos comenzar un poco hablando sobre precisamente esas diferentes diásporas que estamos acostumbrados a pensar. Y últimamente en la prensa se habla mucho de los que se van, un poco desde una mirada bastante tal vez crítica, ¿no? El que se va para no volver, deja el barco en el momento de crisis, etcétera. Pero usualmente lo pensamos como ese que se va o esa que se va hacia el norte, hacia Florida, u otras ciudades de los Estados Unidos como Nueva York, Chicago, entre otras. Sin embargo, tú te estás enfocando en otro tipo de diáspora, una diáspora mucho más horizontal tanto en el sentido del movimiento como en el sentido jerárquico. Es decir, parece que estás mirando una diáspora que se va desde una periferia en Puerto Rico hacia otra periferia, ambos dentro de lo que es el territorio, ¿no?, de los Estados Unidos. ¿Cómo tú ves, digamos, esa diferencia entre diásporas? Bueno, pues vamos a comenzar un poquito dando el trasfondo histórico de esta migración. Estos movimientos cíclicos, en ese sentido tenemos una similitud, ¿verdad? Yo, en vez de utilizar ese concepto de la diáspora del vaivén, a mí me gusta más el concepto de una migración flotante, porque lo que yo he visto es que ellos están y no están al mismo tiempo. Y bueno, voy a hablar un poquito más de eso cuando les dé más información. Ese primer movimiento migratorio de puertorriqueños, principalmente de viequenses, culebrenses, pero también del área de Fajardo, Ceiba, Luquillo, Río Grande, se da a finales del 1920, coincide con el decaimiento de la industria azucarera en Vieques, ¿verdad? Y también se da otra coyuntura, que es la compra de las Islas Vírgenes por parte del gobierno estadounidense en 1917. Así que vamos primero, ¿verdad?, a señalar esos dos momentos como una coyuntura histórica que une la historia de los municipios de Vieques y Culebra con las Islas Vírgenes en ese momento americanas. De hecho, en muchos mapas del siglo XIX, Vieques y Culebra aparecen identificados como The Spanish Virgin Islands. Así que eso también es un dato curioso, ¿verdad?, que nos vincula con ese espacio de las Antillas Menores, ¿verdad?, por así decirlo. Luego de ese primer movimiento migratorio, que también tiene una dimensión política, ¿verdad?, la adquisición del nuevo territorio, hay que traer gente de un territorio que ya había sido previamente adquirido, ya los puertorriqueños tenían ciudadanía, no así los nativos de las Islas Vírgenes, porque las Islas Vírgenes se compran en 1917, pero los cruceños, en el caso de Santa Cruz, los santomeños, en el caso de San Tomás, y los habitantes de San John no adquieren ciudadanía hasta 1927. O sea que hay un espacio de 10 años donde los puertorriqueños gozan de un prestigio y de una
legalidad, ¿verdad?, que no tenían las personas que vivían en las Islas Vírgenes. Entonces, cuando tú utilizas esa metáfora de horizontalidad, ¿verdad? Horizontalidad, sí. Perdón. Un poco buen encanto, tal vez. En realidad, yo no lo veo de esa forma. De hecho, entre las historias orales que yo he podido recoger de esos primeros migrantes, existe mucho el concepto de familias pioneras. Entonces, ¿verdad? Ya eso nos vincula a una narrativa de conquista, ¿verdad? Por ejemplo, muchas de estas familias pioneras fueron a trabajar en la industria de la caña, pero también había una profesión que a mí me parece muy interesante, que era la profesión del carbonero. Y muchos de los hombres empezaron a hacer una especie de cooperativa de carbón en las islas, particularmente en Santa Cruz. Y de hecho, entre esas memorias que yo he podido rescatar, junto con ese concepto de familias pioneras, ellos hacen mucha referencia a que ellos fueron los que trajeron la electricidad y la modernidad a Santa Cruz. Así que, ¿verdad? Pues ahí hay, claro, esto es como ellos se imaginan, ¿no? Porque por otro lado hay otros discursos que contestan esa representación que ellos hacen de sí mismos. Así que yo diría, ¿verdad?, que ese primer grupo de puertorriqueños que llega a las Islas Vírgenes llega gozando de un estatus legal que los privilegiaba sobre esos nativos que estaban allí. Miguel. Sí, te pregunto, ¿corre también dentro de esas narrativas el tema racial? ¿Cómo se maneja o cómo se veían a sí mismos los puertorriqueños con relación a los habitantes originales de las islas? Bueno, a eso ahí se unen dos dinámicas, ¿verdad? Por un lado, la dinámica racial, como tú bien señalas, pero también la dinámica lingüística, ¿verdad? Porque en ese sentido, los puertorriqueños llegan a un territorio, la lengua oficial es el inglés, pero ellos no hablan inglés y esa limitación se convierte también en un marcador de raza. Así que en ese sentido, no hablar inglés, ¿verdad?, es un elemento lingüístico que se racializa y que los pone en una situación de desventaja frente a los nativos que sí ya hablaban inglés, ¿no? Aunque era una isla dominada por el gobierno danés. Así que ahí también hay otra dinámica. En efecto, como tú sospecho que por ahí viene tu pregunta, los puertorriqueños en términos de rasgos fenotípicos, pues si uno, pues son de piel mucho más clara que la gente nativa, por decirlo de alguna forma. Ese es el concepto que ellos utilizan, nativo, para decir que son de las Islas Vírgenes, versus puertorriqueño o puertocruzan o cruzan rican o Hispanics, o también utilizan el concepto de las islas de abajo para hacer la distinción entre tortoleños, gente de San Kitts, gente de Virgen Gorda. Así que realmente Santa Cruz y San Tomás, ¿verdad?, presentan un cuadro bien diverso en términos raciales. Y cuando yo llegué allí, yo recuerdo que una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención era ese énfasis en que la gente hacía en los apellidos. Y un poco, yo me acuerdo como mi abuela, como yo recordé mucho a mi abuela que me decía, bueno, y esa amiga tuya, ¿cuál es el apellido de tu amiga? Un poco para localizarla en términos del pueblo, de la familia, y eso todavía existe en Santa Cruz. Tratar de identificar de dónde viene esa persona, porque ese espectro racial, pues un poco es bastante ambiguo, y es el apellido lo que te permite ubicarlo en términos de origen, de dónde viene esta persona. Wow, se escucha fascinante y súper complejo a la misma vez. Pienso en lugares como
es lo que me vino a la mente, como Tijuana, que son lugares puentes donde se juntan un montón de gente, más que puentes fronterizos, donde se juntan un montón de pueblos y gente para cruzar fronteras. Y cuando me hablas de todos los diferentes habitantes de las diferentes islas que existen, o sea, que viven, digamos, habitan en Santa Cruz, incluyendo entonces la parte hispana, por llamarle así, pues parecería ser un lugar sumamente diverso en un espacio tan pequeño. Pues sí, yo te diría que en efecto esa impresión que tienes es correcta, pero al mismo tiempo pienso que la historia de Vieques y de Culebra no es tan diferente. Por eso cuando uno va a Vieques se topa con apellidos como Leguillou, Riquehoff, Smith, Williams. O sea que en ese sentido, ese flujo entre islas, a mí me parece que siempre está presente. De hecho, yo colaboro mucho con Roberto Rabín y parte de los estudios que él ha realizado, que él se enfoca principalmente en el siglo XIX, él ha podido documentar trabajadores que venían de las islas que le llamaban en Vieques los tortoleños. Y pudo identificar no solamente pues por los registros de aduana los lugares de donde venían y también las profesiones que hacían, muchos planchadoras, trabajadores de la caña, que venían por temporadas a Vieques y a Culebra a trabajar. Así que pienso que la complejidad que presenta las Islas Vírgenes también la tenemos en nuestro territorio y por eso a mí me ha gustado mucho trabajar esa dimensión particular histórica de las islas municipios de Vieques y Culebra, porque yo creo que en ese sentido nos abren una puerta a entender que esos bordes marítimos son bien fluidos. O sea, ¿quién controla el borde del agua? ¿Quién vigila esos bordes? ¿Dónde terminan esas naciones? Por ejemplo, yo cuando voy a Vieques y voy a Culebra, a mí se me hace muy fácil visualmente por el paisaje entender que yo estoy entre Antillas. Claro. Me pasa también cuando estoy en Fajardo, que yo veo Icaco, Palomino, yo veo todas esas islas que están ahí, ¿verdad? Accesibles. Me da una sensación de que no estoy sola. Versus cuando uno va a cualquier playa aquí, no sé, Isla Verde o Champar, pues uno se cree que está solo en el mundo. Pero en realidad esos movimientos están ahí y ellos están muy conscientes de quiénes son sus vecinos. Yo lo veo porque, por ejemplo, en Vieques la gente viaja constantemente a Santa Cruz, lo mismo pasa en Culebra, la gente va a los carnavales de San Tomás, por ejemplo, lo mismo pasa con la gente de San Tomás que viene a las fiestas patronales. O sea que en realidad esas fronteras realmente son unas fronteras muy líquidas. Y te pregunto, ¿cómo se registra esa liquidez en el idioma, en las voces cotidianas? Bueno, pues por ejemplo, en el caso de Santa Cruz, yo tengo que hacer una salvedad. Hace más de 5 años que yo no voy a Santa Cruz, pero hasta donde yo pude documentar... yo hace 40. Así que, sí. Pues sí, yo he podido documentar principalmente español, inglés y una lengua criolla de base léxica inglesa. Yo entiendo que también debe de haber otras lenguas criollas de base léxica francesa, ¿verdad? Por la influencia de estos movimientos migratorios y dentro del español varios registros dialectales, ¿no? Porque hay una relación con Venezuela, cuando estaba la petroquímica, y también más recientemente han venido gente de la República Dominicana. Así que dentro de el español tenemos documentado varias variantes dialectales. Y con eso vamos a una pausa y regresamos a Puerto Crítico con Naya Ríos Villarini.
Culturéate. La cultura del mundo tiene su espacio en la red. Escucha las múltiples voces de la diversidad. Entérate de lo que no sabías y cuéntanos lo que no sabemos. Una revista cool y cultural. Culturéate. Todos los jueves a las 5 de la tarde por Bonita Radio. En línea con tu mundo. Soy el licenciado José Ariel Nazario y les invito todos los miércoles a las 10 de la mañana a escuchar el análisis legislativo único, política, sociedad, economía y temas de actualidad de nuestra realidad puertorriqueña. Recuerde, la previa, todos los miércoles a las 10 de la mañana por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Y regresamos a Puerto Crítico con Naya Ríos Villarini. Naya, ya has dicho varias cosas que me parece son fascinantes, entre ellas, de alguna manera, tu análisis pues vuela en canto un montón de nacionalismos, digamos, que ponen al idioma español como el idioma oficial, que de alguna manera ve músicas otras, o lo que parecería músicas otras como el calipso, los steel bands y músicas en inglés, etcétera, como algo que no es parte de nuestra tradición nacional. Y tu análisis parece literalmente volar en cantos ese tipo de imagen de una nación acartonada desde unas perspectivas bastante hispanófilas. Uh-huh. Precisamente acabas de hacer, o digamos, vas a presentar un documental comenzando mañana, anuncio no pagado, a las 7 de la noche en la Facultad de Estudios Generales en la UPI, donde hablas, entre otras cosas, sobre las influencias del Caribe amplio en Vieques, y Vieques a su vez esa relación con el resto del Caribe a través de la música, de los steel bands y el calipso. Uh-huh. ¿Podrías un poco seguir por ahí para abajo en cuanto a este tipo de acercamiento? Pues sí. En efecto, mañana a las 7 de la noche en el anfiteatro número 3 de la Facultad de Estudios Generales, para hacer el anuncio completo, estreno el documental Vieques Manos Arriba. En realidad es un proyecto que a mí me hace mucha ilusión porque es mi primer proyecto audiovisual. Eso a mí me añade una dimensión completamente nueva. Y además un elemento creativo que siempre estaba presente en la investigación, pero yo nunca pensé que yo iba a contar una historia, así que eso para mí es bastante novedoso. Y lo que hice es que seguí trabajando esa migración, pero esta vez desde un espacio, desde una práctica cultural que está muy arraigada al municipio de Vieques y de Culebra. Y estudié el calipso como un espacio performático, como un espacio de intercambio, como un espacio donde se revela esa frontera líquida, ese entramado histórico que tenemos, que compartimos, ¿verdad? Un poco la intención que tiene el documental es una invitación a que nos apoderemos de ese ritmo que nos hace Caribe, que nos hace grande como zona geográfica, ¿verdad? Es un instrumento que muchos señalan como el único instrumento que fue creado en el siglo XX en las Américas, ¿verdad? Así que ya eso es un dato que nos hace, wow, como zona geográfica, pues nos da un sentido de identidad, y que uno como puertorriqueño principalmente vincula con el viaje, ¿verdad? En principio este documental, que se llama Vieques Manos Arriba, yo pensaba que le iba a llamar algo como Feeling the Landscape. Pensé un título en inglés porque es un ritmo que está asociado con el paisaje. Y aunque eso también se trabaja dentro del documental, ¿verdad? Esa temática de que evoca la música, cómo uno la contextualiza en términos visuales, es un tema de las líneas que se trabaja en el documental. En realidad,
la intención que subyace el guión es precisamente una invitación a que nos apoderemos de esa música, no desde una perspectiva del viaje, sino como ya desde una práctica cultural que nos pertenece también. Es interesante porque cuando uno piensa en la palabra drones, hoy por hoy, el drone, pues obviamente remite a esos aviones sin piloto que están tirando bombas en diferentes partes del mundo a supuestos enemigos o a terroristas supuestos y que están vigilando fronteras. Y de alguna manera el dron que nosotros conocemos, el dron de la basura, que es un barril de metal y que ha sido transformado, como tú bien dices, en un tambor, en un tipo de tambor. ¿Tienes alguna idea de cómo ese tambor, digamos, que antes se usaban los barriles para hacer los tambores, pero ahora es un tambor industrial o de metal? ¿Cómo eso surgió o más o menos a qué se relaciona en términos de su procedimiento? Bueno, en realidad esa música está muy vinculada con la resistencia, ¿verdad? Es un instrumento afro completamente que viene de la isla de Trinidad. Así que Trinidad es la primera coordenada que da origen a ese ritmo. Y en Trinidad existen principalmente dos vertientes dentro del calipso, que me gustaría hacer esa distinción, ¿verdad? Porque el drone es solamente un instrumento que se utiliza en el calipso tradicional, pero también existen steel bands, ¿verdad? Son bandas que están compuestas por drones completamente, ¿verdad? Así que por un lado tenemos la música de las bandas de drones, que por lo general es una música instrumental, y por otro lado tenemos el calipso. Dentro del calipso, que usualmente tiene el drone, la presencia del drone, existen dos vertientes muy bien trabajadas en Trinidad. El calipso político y el calipso, digamos, más asociado a la fiesta, ¿no? Al relajo, más lúdico, exacto. Y en la isla de Trinidad, que acabo de venir de ahí, precisamente tuve la oportunidad de estar en el carnaval este año, yo les diría que ese instrumento para Trinidad es como el pandero para Puerto Rico. O sea, es parte de esa identidad nacional que los unifica como territorio, aunque la isla de Trinidad también es muy diversa en términos... yo no sabría si utilizar el concepto raza o etnicidad, yo creo que ninguno, porque hay una comunidad china muy grande y hay una comunidad india también, que bueno, que reconocen esos dos lugares de origen, yo creo que se reconocen también como de Trinidad, ¿no? Y yo vi dentro de esa exploración que hice, esa documentación, documenté miembros de la comunidad china tocando drones, miembros de la comunidad india tocando drones y participando de ese festival, así que de ese carnaval. Así que habría, para entender ese ritmo, habría que empezar a tirar esas coordenadas en Trinidad. Lo que para mí es fascinante es que desde Trinidad ese ritmo haya subido toda la cuenca caribeña hasta llegar a Puerto Rico. Y a mí eso me parece que el viaje de esa música es precisamente un ejemplo claro de la liquidez de esa frontera, por un lado, y por otro lado, la influencia que ha tenido ese, o el paralelismo, las correspondencias en términos rítmicos del calipso con otros ritmos caribeños como la salsa, el merengue, la bomba, la plena. De hecho, el documental termina con una plena que se llama Beautiful Girl, que de la Orquesta Panamericana.
Entonces, un poco lo que refleja eso es que esos ritmos se puede pasar bien rápido, del reggaetón al calipso, del calipso a la plena, porque para mí son ritmos como familia, están todos vinculados. Miguel. Sí, ¿no? Y en ese sentido, o sea, la realidad de Vieques y Culebra, la realidad cultural, quiero decir, o su desarrollo cultural, de alguna vez ves esos lugares como pues puntos neurálgicos en esa transmisión, digamos, o en esa caribeñidad que llega a través de la música. Sí, de hecho, en realidad este documental es el principio de una investigación mayor porque el calipso también está en la Isla Grande. Por ejemplo, ahora mismo acaba de pasar un evento de surfing en Rincón y ese evento tenía como parte de sus de la música que acompaña el deporte calipso. Por ejemplo, también las regatas están muy vinculadas también con esa música. Y bueno, en Caguas, por ejemplo, la Escuela Libre de Música tiene una banda de drones. Esa es una banda completa y se llama Suparimay. La Libre de Música aquí. De Caguas. Ah, de Caguas, wow. De Caguas. También en Loíza hay un grupo que sacó una producción hace bien poco en estas Navidades que se llama Cultura Steel Band. O sea que hay unos bolsillos en la Isla Grande también donde esa música se ha anclado. También en Peñuelas y en Ponce, interesantemente, por la Corco. Muchas de las personas puertorriqueñas que trabajaron en la GES en Santa Cruz fueron reclutados para trabajar en la Corco en Peñuelas. Así que pues es otra de esas conexiones que hay que seguir haciendo, ¿verdad? Para darnos cuenta que en realidad hay unas señales que nos están conectando todo el tiempo. Yo siempre me hago la pregunta, ¿por qué no las queremos mirar? Porque están ahí. Para mí siempre han estado ahí. No sé, yo recuerdo cuando en la década de los 90 habían como unos festivales playeros que se llamaban los Kamehameha, unas cosas así. Y los retornos Sí, yo recuerdo eso. Bueno, pues ahí el calipso estaba en esos festivales de playa, estaba el calipso y estaba el reggae. Sí, y por ejemplo, hay un ritmo que viene de yo pienso que es de Haití, que se llama el souk. Y por ejemplo, los hijos del Suki, pues lo que cantaban era el souk. Claro. Así que nada más para que estén ahí trazando esas líneas, que los hijos del Suki no se inventaron solos. Los hijos del Suki vienen precisamente de ese ritmo del souk. Oye, Naya, ¿y por qué tú crees que se da esa invisibilidad? Realmente, ¿por qué tú crees que esa relación se invisibiliza tanto o está tan ausente en estos libros de historia o en nuestros imaginarios nacionales, por llamarle así? Pues no sé, yo voy a tirar esto así pensando, yo pienso que tiene que ver con nuestro no deseo de vernos caribeños. Yo creo que tiene que ver con raza, yo creo que tiene que ver con y percepciones que tenemos del Caribe, de pobreza, desigualdad. Pienso que tiene que ver con eso, en esencia. Bueno, y también es, por un lado, todas estas construcciones del idioma español, como esa arma de resistencia contra la asimilación y demás. Claro. O sea, fíjate que uno de los aspectos interesantes de estas influencias musicales es que cruzan un idioma a otro, que se dan dentro de unos entornos
lingüísticos culturales muy diversos, cuando mucho de lo cultural en Puerto Rico ha sido conceptualizado como resistencia, bastión, defensa del idioma y ese tipo de arenga, o sea, que nos ubica en otro tipo de estado mental, casi que de paranoia, vamos a ponerlo así, cuando esto es más un espacio de fluidez, intercambio, contaminación, celebración, mezcla, aspectos con los cuales los imaginarios culturales, según han sido politizados en Puerto Rico, pues tienen muchísimos inconvenientes. ¿Cómo tú lo ves? Sí, y juntando con eso, Naya, y como lingüista, que es curioso porque miramos al inglés como esta cosa monolítica y no vemos los ingleses, por llamarle así, que existen en el Caribe, que nada tienen que ver con la asimilación, digamos, imperialista que representa el inglés en esos imaginarios que dice Miguel. Sí, pero ahí habría que hacer una, ¿verdad?, pienso yo, una distinción, porque dentro de esos ingleses, dentro de ese repertorio amplio de posibilidades que tiene el inglés, pues siempre hay una jerarquía, ¿verdad?, que están atadas a unas ideologías o unas actitudes lingüísticas, ¿verdad? Por ejemplo, es muy común que en Santa Cruz, por ejemplo, a esa lengua criolla de base léxica inglesa la piensen como broken English o como el Ebonics de los afroamericanos. Claro, y o como un patuá, ¿verdad? Entonces como estableciendo una cierta jerarquización, ¿verdad?, que tiene que ver con unas ideologías donde se vincula esa variante o en este caso esa lengua criolla, que por eso me gusta hacer énfasis en eso, ¿verdad? Que es una lengua que tiene sus particularidades y que es un sistema completo, no es una lengua a medias, no es una interlengua, no es un dialecto, ¿verdad? Cuando utilizamos una lengua criolla quiere decir que dentro de ese sistema lingüístico esa diversidad pues se refleja en su sintaxis, en su fonética, en su semántica, o sea, está todo de alguna forma vinculado para que tenga las propiedades de una lengua. Así que, por ejemplo, cuando yo enseño en mis clases literatura, pues a mí siempre me gusta incluir autores como Derek Walcott. Me encanta incluir gente como Jamaica Kincaid. Además que nos da un sentido de empoderamiento. O sea, tenemos un premio Nobel que nos tenemos que sentir muy orgullosos de ese premio, ¿verdad? Y además que son historias que son muy afines a nosotros, ¿verdad? A mí me encanta ese cuento de Girl, de Jamaica Kincaid, porque nosotros vivimos así, aprendemos lo que son nuestros roles de género, de esa forma, así que pienso que eso también tiene que ver con esas dinámicas raciales que se dan dentro del Caribe y que la lengua y esas variantes que existen dentro de nuestra zona geográfica también, de alguna forma, esa ideología se va apoderando de esa diversidad lingüística. Y con eso regresamos en unos ratitos a Puerto Crítico. De Letras, todos los jueves. A las 6 de la tarde usted tiene una cita con el mundo de la literatura. Por aquí, por Bonita Radio. Con Dinora Marzán y Emilio del Carril. Retorcidos, un programa dirigido a informar y educar sobre temas que afectan la comunidad LGBT. Escúchanos todos los miércoles a las 6 p.m. por Bonita Radio en línea con tu mundo. Y regresamos a Puerto Crítico con Nadia Ríos Villarini, hablando sobre el Caribe, sus ritmos y sus diásporas, y sobre su documental Vieques Manos Arriba,
que trata, entre otras cosas, acerca del Carnaval de Vieques y el calipso o los drones en las bandas de acero. De ¿verdad de que acero. Sí, siempre me confundo steel y iron. Pero bueno, esas son cosas mías. Así que volvemos. Naya, en el documental, no queremos revelar todo el contenido del documental, ni mucho menos, pero algo sí me llamó la atención y me pareció una interpretación muy interesante. Y tocaste algo ahorita al respecto, y es la relación que hacen algunos de los entrevistados acerca, la relación rítmica entre el calipso y el reggaetón. Usualmente, o digamos, pienso que se tiende a pensar que las relaciones principales del reggaetón o de muchos de los ritmos que salen de ahí, de esa tradición, vienen del rap o vienen de las ciudades del norte. Sin embargo, esto es otro tipo de mirada, es una mirada que otra vez traza esa raíz en el Caribe, aunque habría que decir que esas que también se trazan del norte están relacionadas al Caribe. No quiero presentar una visión de las ciudades del norte como no caribeñas, cuando el Caribe está ahí full. ¿Qué me dices de esto? Bueno, voy a decir un poquito del documental. Es narrado por una serie de entrevistas que están interconectadas. Entrevisto a músicos, raperos, maestros del dron, calipseros, y a historiadores. Y la historia la van narrando ellos mismos, y una de las hipótesis que ellos lanzan no es que el reggaetón tenga influencia del calipso, sino que los reggaetoneros, como una estrategia de mercado, están acercándose al calipso. Y una de las líneas que dicen, uno de ellos dice, ¿por qué? Porque te tiene que mover. Te tiene que mover, sí. Entonces, un poco lo que ellos están diciendo otra cosa. Okay. Ellos están diciendo otra cosa. Ellos están diciendo que para poder seguir vendiendo, ellos han tenido que apoderarse de otros ritmos, y que en el calipso ellos han encontrado una nueva fórmula que puede ser tan pegajosa como el reggaetón en su fórmula original, ¿verdad? Así que yo pienso que eso es lo que yo interpreto de lo que ellos están diciendo, y por eso es que ellos de alguna forma, como lo dicen, muy orgullosos, ¿verdad? Están llegando acá, a donde todo comenzó, al calipso. Exacto. Esa partecita de donde todo comenzó, pues de alguna manera, pues aquí este es el centro del mundo, digamos, en ese sentido. Ajá. Me pareció poderoso. Miguel, ¿tendrías algo que comentar? Sí, estaba pensando, mira, pensando en voz alta, me parece bien interesante e inspirador que, como tú vienes de la visión de lingüista, en lugar de estar pendiente quizás, pues, qué sé yo, estoy pensando en estas otras maneras de entender a los lingüistas muy arcaicas, ¿no? Dentro de las defensas, la pureza, la protección del lenguaje, qué sé yo. Pero tu visión como lingüista es otra. Las anomalías, las discontinuidades, la fluidez, las rupturas se te hacen interesantes para ti. Y pienso que algo de esa mentalidad, de alguna manera, pues te hace ver también los desarrollos culturales de otra forma, o te hace poner la mirada en cosas que a lo mejor, pues, desde otros entrenamientos disciplinarios, pues no miramos. Y eso se me hace muy interesante. Y un poco en esa línea, te quería preguntar, y es algo cuando pues escuché tu documental y demás, me llamó la atención porque mucho del Caribe se predica un poco nosotros mismos, nos los autoimponemos, pero también nos los imponen desde afuera, las industrias del turismo y demás, el concepto de la alegría, del carnaval, no como evento, sino como estado mental, digamos, como un aspecto, un común denominador de esta región.
Entonces, la alegría, como ese registro de continuidad de la zona, te lo pregunto un poco, ¿no hay otros registros, digamos, fuera de la alegría que observas en la música y en las tradiciones culturales de la región que a lo mejor invisibilizamos nosotros mismos y que has podido ver? O sea, ¿no hay otro tipo de contenido musical o cultural que se sale, digamos, de esa restricción? Porque, qué sé yo, la alegría pudiera ser también un mecanismo de opresión, de suprimir otras voces melancólicas, de protesta, de coraje, que a lo mejor están menos ligadas a ese Caribe eternamente feliz. Un poco en esa línea te lo pregunto, ¿te has topado con esos otros matices, digamos, emocionales dentro de la música y las culturas? Bueno, por ejemplo, dentro del contexto del carnaval en Trinidad, la música está también vinculada con la resistencia, ¿verdad? Uh-huh. Que no necesariamente tiene que ser una resistencia alegre. Uh-huh. Pienso que en el caso de la nostalgia también está presente en las letras de muchas de esas canciones que son famosas. La melancolía también. En realidad el carnaval como evento performático en el caso de Trinidad está bien, o sea, coincide con la antesala de la Cuaresma. Entonces, bueno, es el bacanal. O sea, que no podemos sacarle esa euforia a ese evento. En el caso de Vieques, ese carnaval se celebra en el verano, en la segunda semana de julio, y está atado con las fiestas patronales que se le dedican a la Virgen del Carmen. Y la Virgen del Carmen es la Virgen de los Pescadores. Así que dentro de esas festividades hay un elemento religioso, ¿verdad? Bueno, que la gente asocia con la devoción, con la fe, con esa religiosidad, ¿verdad? Y que corre paralelo a ese carnaval, aunque en esas comparsas que se forman el último día de esa fiesta patronal, no hay una presencia religiosa. Sí sacan a la Virgen a dar un paseo en lancha, se hacen rosarios, o sea que la iglesia tiene también su festividad paralela a la fiesta patronal. Y bueno, yo me imagino que en la religiosidad también hay gozo, pero no sé si eso necesariamente es la alegría que asociamos con el Caribe, para hacer esa distinción. Y en realidad pienso que las fiestas patronales para Vieques y ese carnaval, el elemento de la alegría, la fiesta está ahí bien presente. También es el momento en que los viequenses reciben a los viequenses ausentes. Entonces también se convierten en anfitriones de esas personas que se fueron de la isla y que regresan a esas fiestas para estar con su familia, con sus amigos. En otros momentos, no pasó este año en el 2013, pero en otros momentos también el gobierno de las Islas Vírgenes mandaba una comparsa que venía en barco hasta Vieques a participar de esa festividad. Así que, no sé, pienso que no sé, Miguel, me has puesto a pensar, pero hay canciones que son bien melancólicas, bien tristes también, pero que se tocan a un ritmo que la gente se tiene que mover y bailarlo. Bueno, y que eso tiene su aspecto, ahora tú dices, de resistencia y político. El que haya un ritmo tan alegre con una canción sumamente triste, por llamarle así, tiene un poder, podría tener un poder muy fuerte.
Claro que en el Caribe también el reggae tiene cantidad de canciones tristes y ya, ¿no? Con una cadencia mucho más lenta y demás, que a veces te puede echar hasta llorar. Pero sí, eso con el calipso, pues es interesante ver una canción triste con un ritmo muy avanzado y de que te tienes que menear, ¿no? Desde la raíz de la cabeza hasta la planta de los pies. Venimos en unos minutos a Puerto Crítico para el último segmento con Naya Ríos Villarini. Se mira con las manos y se toca con los ojos. Veo. ¿Qué ves? ¿Qué miran las niñas de tus ojos? Color, Forma, vacíos, imagen y texto en Veo. El primer museo virtual lo escucha y lo ve a la 1 de la tarde, sábados alternos por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Cultureate. La cultura del mundo tiene su espacio en la red. Escucha las múltiples voces de la diversidad. Entérate de lo que no sabías y cuéntanos lo que no sabemos. Una revista cool y cultural. Cultureate. Todos los jueves a las 5 de la tarde por Bonita Radio. En línea con tu mundo. Y regresamos a Puerto Crítico con Naya Ríos Villarini, hablando del Caribe, las diásporas, los ritmos, Vieques y Santa Cruz, entre otras dinámicas del Caribe. Y Naya, hablando del documental, me llamó la atención que le dedicaste el documental a Lowell Fiat. Y yo quisiera cambiar un tema un poco para hablar precisamente de una relación que no estamos acostumbrados a pensarla entre profesores, y es la relación del mentor, de esa persona que te inspira o de esa persona que uno aprende mucho en el camino, y le dedicas el documental y te refieres a él como una persona que te ha ayudado mucho a conocer o reconocer el Caribe. ¿Podrías hablar un poco de eso, esa relación de mentoría o de inspiración, que me parece es importante? Bueno, yo antes de ser colega del profesor Lowell Fiat, pues fui su estudiante. Yo tomé el curso de literatura caribeña con él en los años 90 y luego tomé un curso sobre teatro caribeño. Y reconozco que yo, esas dos experiencias en el salón de clase me abrieron una posibilidad de identificarme con mi zona geográfica y de empezar a atar cabos en memorias que yo tenía como que no las podía ubicar. Por ejemplo, cuando uno va al Paseo de Diego, uno ve estas mujeres que están comprando un montón de cosas en bolsas y andan con 40 paquetes, y uno dice, pero esta persona no es de aquí, ¿de dónde es esta persona? O, por ejemplo, yo recuerdo cuando yo era niña que íbamos a Piñones a ver los haitianos. Vamos a ver lo que tienen los haitianos en aquellas tiendas de campaña. O, por ejemplo, en el caso mío, yo en mi adolescencia viví en Río Grande y recuerdo que una vez, estando en esas fiestas patronales, el alcalde de Vieques mandó un saludo. Y el saludo era una banda de calipso. Yo decía, pero ¿y qué hace esta gente aquí? Si esto es como que del Caribe. Y yo como que, Dios, ¿dónde estoy? Tú sabes. Así que ese curso me dio esa posibilidad de empezarme a ubicar. Luego, claro, uno siempre tiene la posibilidad de, pues no sé, es más accesible el tema del crucero o el tema de ir a vacacionar a República Dominicana, pero uno como que, aunque va a esos sitios a vacacionar, uno no va allí como en calidad de turista, uno no va allí en calidad de ciudadano del Caribe. Luego, cuando luego de haber terminado mi doctorado, regresé a trabajar en la universidad y me reclutó precisamente Lowell Fiat en el Departamento de Inglés de la Facultad de Humanidades. Y ese departamento tiene un programa doctoral y un programa de maestría con énfasis en literatura y en lingüística caribeña. Así que, siendo parte ya de la facultad, pues yo tenía un poco como que repensar mi área de investigación y bueno, por ahí empecé con el tema de Santa Cruz. Y con Lowell yo he seguido dialogando. Este viaje que hice a Trinidad lo hice con él.
y pienso que quedan muy pocos profesores como Lowell Fiat. Y estoy tratando de convencerlo de que no se retire, porque yo he sido muy privilegiada de poder contar con una persona que fue mi profesor y que luego fue capaz de tratarme como una colega y de entablar un diálogo, ahí sí te digo, horizontal, volviendo a esa metáfora. Y eso para mí fue una experiencia bien grata, porque uno habiendo hecho su bachillerato en la universidad, pues uno regresa ya con un doctorado, pero uno sigue siendo como un chamaquito para todos esos profesores que todavía estaban allí y que siguen estando allí. Y Lowell siempre me ha visto como una persona con el que él puede hablar. Y para mí eso es una gran oportunidad, porque yo lo sigo viendo a él como un gran maestro. Así que yo le tengo que rendir ese homenaje, porque para mí ha sido una gran influencia. Miguel, quisiera decir algo al respecto rapidito. Sí, no, es extraordinario que se den esas relaciones horizontales, ¿no? en la academia, en momentos donde a veces lo que escuchamos son más las controversias, los encuentros generacionales, las tensiones. Eso, de nuevo, vuelve a apuntar a una dimensión de un Caribe horizontal, de fluidez, de integraciones, que quizás pues son imaginarios, ¿verdad? Tienen su componente mítico y demás, pero que son imaginarios edificantes cuando los comparamos con otras maneras de pensarnos culturalmente en Puerto Rico, pues que nos llevan al conflicto, a la pelea, a la competencia. Así que es bien refrescante escuchar tu testimonio en ese sentido. Y yo creo que en esa misma línea sigamos usando la metáfora de la horizontalidad para precisamente crear resistencias de solidaridad, donde nos unamos y nos reconozcamos, es decir, nos volvamos a conocer desde el Caribe y meneándonos y bailando, resistiendo, a veces desde la tristeza, pero también desde la alegría y el amor. Gracias, Nadja, por estar con nosotros hoy, fascinante. Le queremos invitar a que vayan al documental mañana, Vieques Manos Arriba, sobre esas influencias a través del calipso, los steel band en el Caribe al cual pertenecemos. Así es. Nos vemos la semana que viene en Puerto Crítico. Muchas gracias, Natalia Suárez, por ser nuestra técnico, y Miguel, gracias como siempre. Un abrazo allá a Sydney, Australia. Igual ustedes. El Caribe llega a Sydney también.